Versículo 7. 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles. Y tenía también una espada, que es con la que David después le corta la cabeza. Y en la armadura de Dios está la espada del Espíritu, que es la palabra. Nosotros peleamos no con armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí las armas son carnales, sino que las armas de nuestra milicia son ¿cómo? Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén, amén. Destruimos las fortalezas de Satanás. Amén. Siga leyendo, por favor. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Desafió a Dios. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esperemos hasta ahí, ahorita seguimos leyendo para entrar en tema, bien hermoso, y en el tiempo del tema seguimos leyendo. Lo quiero leer todo, está larguito, pero yo quiero que conozca esta historia y se enamore de Dios y vea cómo también en el Antiguo Testamento hay cosas tan hermosas, hermano, como Dios presenta y representa la iglesia de Dios con un hombre como David, que cuidaba las ovejas de su padre. Ahí, si leemos más adelante, dicen que estaba Abinadab, Eliab y Sama, los hijos mayores de Isaí, allá en la guerra sirviéndole a Saúl. Pero había uno menor que se había quedado en la casa cuidando las ovejas de su padre. Amén. Enfrentando mis enemigos. Dice ahí donde acabó de leer mi esposa, que cuando ese paladín se paraba y desafiaba los escuadrones del Dios de Israel, los escuadrones que siempre Dios ha peleado por ellos, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Enfrenta tus enemigos. En el punto 2 aquí tengo: enfrenta tus temores. Predica, no te dé miedo predicar, habla la palabra, pelea con la espada del Espíritu, toma el yelmo de la salvación sobre tu cabeza, el casco, para que te cubras, para que no tengas peligro, para que no hagan brujería sobre ti ni sobre tu familia. Enfrenta tus miedos, tus temores. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de ¿qué? Amor, poder y dominio propio. No puedes ser un cobarde. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No podemos ser cobardes. Si acaso nos dirán: no me gusta eso, no lo quiero escuchar. Si acaso, por eso no matan a nadie, no le pegan a nadie. Dé la palabra, invite a alguien, traiga a alguien el jueves, invite a un vecino. Amados, vamos a trabajar en unidad, en compañía. Vamos a hacer la compañía del ejército, de los escuadrones del Dios vivo. Vamos a hacer la compañía o el ejército. Una compañía es un ejército profesional. Ustedes ya son ejército profesional, mis amados. Ustedes están preparados para la guerra, enfrentando mis enemigos. Enfrentar es ponerse frente a frente del diccionario. Enfrentar a alguien es encararlo, es enrostrarlo, es ponerse frente a él, es no temerle, es enfrentar el problema. Hay gente que tiene problemas, se esconde, se queda callada y no los enfrenta, y entonces pierde. El enemigo le gana la batalla. Hay veces que con solo poner la cara, tú eres vencedor. Así hicimos con el rector acá, que lo bendigo, y bendigo a los alumnos, a los profesores en estos 3 colegios. Señor, apóyalos, tócalos, únjalos. Pero cuando teníamos una dificultad, yo vengo a él y me le enfrento. Ese día que me le puse de frente, él lloró.
Yo les conté, yo le dije, el Dios que se llevó a mi padre y a su padre, lo ha ungido a usted, lo ha bendecido para hacer todo lo que hace, para hacer el mejor colegio del Quindío este que está acá, para hacer los mejores en balonmano en Colombia, a nivel de Colombia. Le dije, eso no lo ha hecho usted, ni sus profesores, eso lo hizo Dios, amigo. Porque no soy, y me dijo, ay, me abrazó llorando y me dijo, sigan orando, sigan orando. Él se dio cuenta que era una bendición que estuviéramos acá. Mire, me le voy un poquito atrás y volvemos. Volteé una hoja hacia atrás y lea ese subtítulo que hay en el capítulo 16 de Primera de Samuel. ¿Qué dice ahí? Mire que David ya había sido ungido para ser rey, pero era un muchacho, era un pelado de unos 16 años. Pero como era un muchacho que se subía a la montaña cuidando las ovejas de su padre Isaí, y dice más adelante que a veces venía el oso o el león y arrebataban una oveja, y dice que David con honda y piedra golpeaba al león, y si no moría y quedaba con la oveja en su boca así apretándola, dice que él lo cogía de las quijadas. ¿Cómo era que se le tiraba a ese león? Seguro con las piernas lo abrazaba así y se le ponía así y le reventaba las quijadas a un león o a un oso. Eso lo hace una persona muy atrevida, meterle las dos manos ahí en sus fauces y empezar a alar, hermano, hasta partirlo. Y golpeaba y dominaba al oso y al león. Entonces él por eso se sintió valeroso, se sentía fuerte, era un hombre preparado, hermano, para la guerra o para la batalla. Le voy a hablar el primer punto: obedece. Obedece a tu papá. Obedece. Mire lo que hizo Saúl en 1 Samuel 15, 22. ¿Lo tiene ya en la Biblia? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿A quién le gusta como papá o mamá que los hijos le pongan atención? A mí como predicador me gusta demasiado ver que usted está así, atento, y que ojalá asombrado de lo que se va diciendo, de lo que se va relatando por el Espíritu, que usted diga: wow, qué rico, qué bueno, yo quiero hacer como David, yo quiero orar, yo me quiero meter. ¿Por qué David era un hombre así? Porque era un hombre de altar, un hombre de guerra espiritual, un hombre de altar. Es un hombre que adoraba a Dios mientras estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí. Una noche tal vez empezó allá con el arpa a hacer así, porque él sabía tocar bien el arpa. De hecho, él vino a Saúl, ahí le leí, toca para Saúl. Halo acá, 14. ¿Qué dice? David toca para Saúl. Y mientras David tocaba, ojalá usted se lea el 15, el 16, el 17, el 18. Mientras David tocaba para Saúl, porque venía sobre Saúl un demonio, un espíritu malo de parte de Dios. Dios se lo envió porque él desobedeció aquí. Él se trajo lo mejor de las ovejas, él se trajo el rey Agab. Él no mató a todos los filisteos, sino que se trajo sus tesoros y lo mejor de ellos. El Señor le dijo: destruye todo y no traigas nada del anatema. A veces nosotros traemos cosas del mundo, el enemigo. A veces nosotros tenemos vicios de la vida del mundo, pecados incorporados, ocultos, cosas que no hemos podido dejar, mentiras a las cuales no nos hemos podido sobreponer. Por eso se hablaba ahora, Carol, de la felicidad. Levanten la mano los que nunca han tenido un problema y que tampoco lo piensan tener. Entonces nadie es completamente feliz, ¿verdad? Porque la felicidad completa se encuentra escondida en Dios aquí. Amén. Podemos tener sufrimiento de este mundo, pero tener la felicidad en Cristo. Por eso dice el texto: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad,
Yo he vencido al mundo, pero Él venció al mundo para los que creen en Él, para la parte del mundo que se apartó para Él. Y vamos camino a la verdadera, eterna y completa felicidad. Amén. Amén. A mucha gente yo le pregunto, ¿usted es completamente feliz? Sí, sí, dicen. Pero le digo, ¿ha tenido problemas o tiene problemas? Sí, Señor. ¿Le duele la espalda, el pecho y los pies? Sí, Señor. ¿Le duelen los ojos, la nariz y también una mano? Sí, Señor. Hermano, frótese entonces la unción de la palabra, del poder, de la soberanía, de la gracia, de la verdad, de la revelación, de la autoridad, para que usted pueda ir al menos camino a la felicidad, camino al cielo. Cuando uno va camino a un paseo, uno ya va contento. ¿A cuánto les pasa eso? Y es el camino apenas. Es tortuoso, es maluco, es demorado. Vía Medellín, 800 pares de aquí a allá. Vía Bogotá, largo. Y si es internacional, mucho más arduo. Pero usted va tan contento, hermano, como la mujer que tiene los dolores de parto. Dolor, angustia, gritos, llanto. Pero cuando tiene el bebé en la mano y lo está arrullando, dice la Biblia que se olvida el dolor y la angustia que tenía por ese bebé. Entonces mire esto, hermano, qué hermoso. Saúl desobedeció a Dios y Dios le dijo, Samuel le dijo de parte de Dios, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas, porque él dijo que traía para ofrecerle, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere que obedezcas y prestes atención, obediencia y atención. ¿Sabe qué fue lo que Dios le dio a Salomón? En Primera de Reyes 3:11 está, un corazón oyente. Es que el corazón en la Biblia no es acá, porque dice que del corazón manan los pensamientos y las intenciones. Entonces, ¿dónde es el corazón en la Biblia? Es aquí. Dios quiere que tú tengas un corazón oyente. ¿Sabe quién aprende mucho? El que oye mucho. E incluso el que habla mucho no aprende tanto como el que oye. Aprende más el que oye. Pero es bueno que lo oído ya empecemos a llevarlo. Siga leyendo, amada mía, amor mío. 17:12. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel había ido y vuelto porque él había venido a tocar con el arpa para Saúl. Pero ya como Saúl se había ido a la guerra, porque se prendió una guerra con los filisteos, entonces Isaí le dijo, papi, ven otra vez, David, a cuidar las ovejas otra vez, a estar pendiente aquí del ganado. Siga, por favor. Venía pues o sea que, perdón algo, los muchachos hermanos de David, que ya va a leer algo importante ahorita, sabían que David era un tipo importante, especial tesoro en las manos de Dios. Eliab, Abinadab y Sama sabían eso. Siga leyendo, por favor. Gracias. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Está en el 15. 16, voy para el 17. Bueno. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate.
Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. A David le gustaba la guerra. Después de esto nunca dejó de gustarle la guerra. Siempre fue un guerrero todo el tiempo. Y era un guerrero contra los filisteos, contra ejército, contra los de Madián. Toda la vida de David fue una vida de mucha guerra. Y la vida de nosotros como iglesia de hoy en adelante, amados, va a ser una vida de guerra. Yo les dije lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay 2000 brujos de todo el mundo. Tenemos que ir a la guerra. Cuando David vio que había guerra, soltó los quesos y todo eso, y vino y oyó algo. ¿Qué dijeron? ¿Qué se oía entre el campamento? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, El jefe, como decir el jefe de los demonios para nosotros hoy. Diga. el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ay, alcanzaron a llegar al oído de David, de un muchacho que había sido ungido para ser rey. Y eso no iba a ser de cualquier manera, eso tenía que ganárselo. Venga, mis amados, les digo algo, no deje perder. Para usted reinar tiene que ganárselo, hermano. Para usted reinar entre el reino de Dios, para usted ser príncipe del reino de Dios, para usted ser una persona empoderada en el espíritu, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para aconsejar a sus hijos, para ser un sacerdote en la casa y reunir cada noche a la familia, para tener un grupo de oración con tus vecinos. Tú necesitas ser del reino. Tú tienes que haber derribado gigantes, tú tienes que haber peleado batallas, tú tienes que ser una persona que no soporta los que dicen ser profetas y no lo son, los que dicen ser buenos. Esta gente estaba en el campo, estaban en batalla, pero estaban atemorizados, un ejército entero, y estaba muerto de miedo. Pero un muchacho que tenía a Dios, que cuidaba las ovejas, que era un pastor, ese muchacho no tenía miedo. Siga leyendo, yo quiero que vean el desarrollo de esta historia, hermanos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿En cuál está? En el 25. Correcto. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel, del Dios viviente? Escuchen algo tremendo. Este hombre se emocionó tremendamente, hermano. Mi esposa se está ahogando. Este hombre se emocionó grandemente, hermano, como que a David le gustaba la platica y ser yerno del rey también, pero lo habían ungido para ser rey. Y dijo: venga, ¿cómo? ¿Qué es lo que le van a dar al que venza a ese tipo? O sea, estoy muy cerquita. Por dentro dirían su subconsciente: uy, me ungieron como rey, pero esto está como real. Le darán la amical, se la iban a dar voy a ser yerno del rey y me van a llenar de tesoros, porque allá habla de los tesoros, ¿verdad? Acabo de leer. Lo enriquecerán y eximirán de impuestos a la familia del que lo haga. El viejo, que era el dueño de todo, Isaí, iba a quedar sin pagar impuestos. Yo creo que David le iba a proponer un negocio. Bueno, con lo que se va a ahorrar ahí, siquiera la mitad, pues para el reino para el que estoy llamado. Yo necesito, hermano, para entrar en esa candidatura, para ser reino, para ser candidato, para lanzarme a la alcaldía, hermano, de allá de Israel, necesito una platica, unos pesitos. Entonces, mire, hermano, David era un hombre que veía con ojos de reino. ¿Qué darán? A él le sonó. ¿Qué le van a dar al que mate a ese hombre? Y lo escucharon sus hermanos y le hablaron feo. ¿Sabe por qué? Porque Eliab, que era el mayor, sabía que ese muchacho había sido ungido en lugar de ellos. O sea, ellos no sirvieron para eso. Él empezó a llamar desde el más grande. Él se fijó en Eliab
que era grande así como Saúl. Y el Señor le dijo: no mires a lo grande de su estatura. ¿Será este? No, el Tumín y el Urín del sacerdote no se encendían, porque eran unas piedras que se encendían cuando era la voluntad de Dios. Pero sí era David. Yo me imagino cuando mandaron por David, algún siervo seguro vino gritando: ¡Rey David! Y él allá con las ovejas. ¿Y él qué? Yo creo que no miró para por allá a ver si había un rey por ahí. ¿Qué? ¡Rey David! Que suba a la casa, hermano, que están haciendo una comida y el profeta te va a ungir. El rey eres tú. La han viéndola ahí, hermano, para tener un buen puesto después. Yo creo que fue el primero que le dijo Rey David. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Lo digo yo, no el Señor. Siga leyendo porque es muy hermoso. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Cuando alguien es un líder espiritual, cuando alguien pastorea pueblos y reyes y naciones, la envidia no se deja de morar. Aparece, hermano. Cuando usted canta hermoso, cuando usted lo hace teniendo bien con el salterio, con el arpa, con estos instrumentos, cuando los demonios huyen a la presencia de Dios, como la presencia que se sentía y se siente hoy en este lugar. Mire, hermanos, tenemos que enfocarnos, tenemos que aplicar este tema, esta enseñanza, hermano, tan preciosa de Samuel, de 1 Samuel, hablando sobre David, hermano. Levantemos hijos como David, muchachos, muchachas. Levantemos hijos de guerra espiritual. Amén. Levantemos hijos con hambre y sed de la palabra. Hijos que el Señor diga: estos muchachos son conforme a mi corazón. Amén, amén. Muchachos de oración, muchachos de guerra espiritual, muchachos que amen orar en la casa, muchachos sin pereza para lo de Dios. Y les voy a decir algo aquí a todos los hijos, porque creo que todos somos hijos, aunque algunos ya no se nos murió la madre. Cuando uno obedece la voz de un padre, que en verdad viene de parte de Dios, porque un papá nunca da un mal consejo, así sea malo el papá o la mamá, siempre van a dar buenos consejos. Hermano, nosotros estamos cerquita del reino, cerquita del conocimiento de la presencia de Dios. Por eso, amado, eduque a su hijo en el camino de Dios. Allá los profesores le enseñarán historia, patria, geografía, matemáticas, álgebra, inglés, francés. De pronto ellos le enseñarán estas cosas, y también en el colegio aprenden a los vicios, a las vulgaridades, al sexo corrompido, a muchas cosas aprenden también en los colegios, tristemente. Pero de Dios se aprende y se alcanza sabiduría. Ármelos, hermano, con honda y piedra. Ármelos con espada desenvainada de Dios. Ármelos en el Espíritu, para que tus hijos caminen en el camino de la prudencia y de la obediencia, como le leí ahorita en 1 Samuel 15:22, que se complace más Jehová en muchas oraciones o en muchos ayunos en que se le obedezca. Porque mejor es el obedecer que los muchos ayunos, oraciones u ofrendas. Para Dios es mejor obedecer. Obedece la palabra, amado. Amén, amén. Sigamos leyendo, por favor. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es eso mero hablar? Y apartándose de él hacia otros. No es eso mero hablar, o sea, no hablemos tanto. Vámonos a hacerlo. Vámonos a traer las almas. Vamos a conseguir gente para el jueves, hermano. Vamos a conseguir gente para los otros domingos. ¿No es esto mero hablar? O sea, David ya quería matar el gigante, hermano, sino que no podía hacerlo sin el permiso del rey. A él le faltaba solo el permiso del rey. Siga leyendo. Preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl. ¿Sabe Saúl por qué lo hizo venir? A hablar con él, y lo preparó y lo vistió
y le aconsejó que no fuera porque él no era un hombre de guerra, porque era el único, no había más de quien pegarse. Ninguno de los valientes que Eliab y Abinadab, y ellos estaban después entre los valientes de David, sus propios hermanos, ninguno de los valientes del ejército del Dios viviente de Israel se había levantado a decir: yo lo hago. Isaías sí dijo: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos dicen hoy en esta iglesia: heme aquí, envíame a mí, pero me voy a ir a ganar un alma? O sea, si usted dijo que lo envíe, listo, para el domingo trae una persona nueva. No me refiero nueva en año, de 15 años, no, puede ser de 80. Traiga una persona para la iglesia. Traiga una persona, amén. ¿Aceptan el reto todos? Así como David se enfrentó a ese gigante. Amados, ¿sabe por qué estamos en la iglesia? ¿Sabe por qué tenemos la unción? ¿Sabe por qué vamos camino al cielo? Es para que vayas con otros. Porque en la Biblia dicen los salmos: irán cantando y llorando los que llevan la preciosa semilla. ¿Se acuerda que Jesús les enseñó en Mateo 13 cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, que sembró en el campo el sembrador. El sembrador somos nosotros, cada uno de nosotros. La semilla es la palabra de Dios. Amado, vaya y esparza esta semilla. Semillas de amor y de paz entre su familia, entre sus convidados, entre sus conocidos. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amado, tenemos ya muchos grupos en la iglesia. Marlene y Marín tiene un grupo con más de 20 personas. Los martes se abrió un grupo en la casa de esta hermana. Levante la mano allá, de ella, vea. Allá lo empezamos en el Popular, ¿no? Calle 30, ¿qué? Número 2079 para los que iban en el Popular. Espere, diga usted que es más sabia. Oiga, la dirección para los que vivan por ahí cerquita. ¿Es los martes a qué horas? A las 7 de la noche, calle 30, número 2069, barrio Cincuentenarios. A las 7 de la noche. 2069, barrio Cincuentenario, ahí por el Popular. Mire qué hermoso, hermano. Ahí tenemos un grupo. Si alguien que esté acá viva cerquita puede ir, llevar vecinos, familia, gente. Hay gente que no le gusta ir a la iglesia, pero le gusta ir a un grupo de oración. Siga leyendo, por favor. Mire qué precioso, hermano. Aquí David está encendido, está contento. David se le presentó una oportunidad. Lo llevaron a llevarle el almuercito y el algo a los hermanos, pero en la llevada del algo alcanza a oír lo que sirve para alcanzar el reino. Se dio cuenta que había un rey que no tenía a Dios. Él no lo decía, pero él lo sabía. Saúl no tenía a Dios, y él sabía que había sido desechado porque él le tocaba con el arpa. Estaba pegadito del reino, hermano. El que cuidaba las ovejas, el que una noche tal vez tocando el arpa compuso el Salmo 23. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque él se dio cuenta que si las ovejas estaban con él como pastor, nada les faltaba. El lobo no se las comía, el oso no se las comía, el león no se las comía. Entonces él sabía cómo era. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El Espíritu Santo del Dios viviente. Él te lleva a una relación nueva en el Espíritu. Siga leyendo, por Dios. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estaba aconsejando el rey el muchachito. Dijo Saúl a David: no desmaye el corazón de ninguno de ustedes. Era un muchacho y estaba parado ya así como consejero, enseñándoles, y al rey también. Él sabía que el rey había sido quitada su lámpara. La lámpara, que es el Espíritu Santo, había sido quitada del rey, e Israel estaba sin lámpara. La única lámpara que Israel tenía era un muchacho de 16 años. Siga leyendo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El que no tiene a Dios está lleno de dudas, de temores.
no puedes tú ir. ¿Pero qué le contestó David? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Lo mataba de la quijada. ¿Sí vio que Fuese sí? león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Usted tiene que empezar a hablar como un ungido. Así hablan los ungidos. Los que no son ungidos, dice: mi familia entró en pobreza, mis hijos no les voy a poder dar la universidad ni el colegio, mis hijos no van a poder trabajar en algo honroso, sino por allá volteando, trabajando duro, haciendo otras cosas. No que sea deshonroso hacerlo, porque yo toda la vida lo hice, hermano. Yo boleaba, Carlos me conoció, yo bajaba 50 o 60 bultos de cuido de un camión para el ganado que yo tenía, pero yo era el que lo bajaba, porque la otra gente la tenía en el campo, arando, sacando maleza, abonando. Entonces llegaba el camión y estaba yo, y decía: ¿dónde hay un empleado, patrón, para poder bajar esto? Ya no lo ve aquí parado, pues. Pero usted es el que paga siempre. No, yo pago y alzo y cargo, y usted me va a ayudar. Y él, viendo que yo hacía eso, me ayudaba. Y yo era el que cargaba, hermano, canecas de 50 litros, no sé si las conocen, se llaman cantinas. Las boleaba así, hermano, y al hombro, sí. Un tiempo me dolió la espalda un poco por eso, pero ya estoy sano, porque la única carga que tengo ahora es el evangelio de Jesucristo. Es un yugo fácil de llevar, es una carga preciosa. Siga leyendo, por favor. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Le dio permiso y declaró que Jehová estuviera con él. ¿Y qué pasó? Y Contemos Saúl la historia. vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Le puso la armadura del diablo encima. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con esta honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Amén.
Mire qué hermoso, mis amados. Mire un hombre de guerra. Mire cómo vamos a hacer nosotros de hoy en adelante. Nos vamos a levantar como un David, como un Pablo, como unos apóstoles, como unos profetas, como unos guerreros de Dios. Por eso hay oración los martes y los miércoles a las 4 para hacer guerra, hermano, para ir a pelear. Por eso hay un culto, hermano, el jueves a las 6 de la tarde. Por eso vamos a estar en pie de guerra, levantados. Entonces, primero es obedecer, hermano. ¿Qué hacía David? Obedecer a su padre, cuidando las ovejas de su padre. Pero luego le viene la bendición, hermano. Y detrás de eso, si usted sigue leyendo el 18, alcanzó el reino, mis amados. Porque después hubo batalla y mataron a Saúl, mataron a los hijos de Saúl en el monte Gilboa. Y David se levantó en el trono, hermano. Comenzó a reinar en Hebrón y luego en todo Israel. Y nunca en la historia de Israel se volvió a levantar otro hombre como David. Llegó a ser tan grande David que del linaje de él nació el Mesías, amados. Nace el Mesías. Los linajes de nosotros, cuando somos hombres de guerra, hombres que instruimos a los hijos, a la esposa, que caminamos en Dios, nosotros tendremos dificultades en este mundo, tendremos persecuciones, hermano, porque a veces uno mintiendo se gana algo, uno haciendo una trampa se levanta sobre algo. Pero si uno va limpiamente, hermano, peleando con Dios, confiando en Dios. Yo sé, iglesia, que has tenido dificultades, que has tenido menosprecios, que te han señalado, que han querido hacerte daño, que mucha gente se ha levantado a menospreciarte, que has perdonado a muchas personas y no te han perdonado a ti, que has querido ser el mejor y no has podido, pero se acabó eso. Hoy vienes con el arma de Dios. ¿Qué 3 armas tenía Goliat? ¿Alguien se acuerda? Espada, lanza y jabalina. Es una canción. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿cómo? En el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Esa piedra iba ungida y en una forma profética recogió 5 piedras, porque en 2 de Samuel 28 cuenta la historia de Dios, que él mató a 4 gigantes más, él con sus ejércitos. Pero de una vez él cogió 5. Él sabía que habían 5 gigantes en el mundo, y en tu familia hay 5 gigantes, y te los voy a nombrar. Uno es las peleas caseras, que pueden llevar a un divorcio. Los alegatos entre papá y mamá, las contiendas se llama eso, y aún con los hijos. Eso es uno de los gigantes. Primer gigante, las contiendas. Segundo gigante peligroso, la drogadicción, porque los hijos no siempre los tenemos en la casa y pueden caer en las drogas, en la pornografía, en los vicios, o sea, caídas de los hijos. Ese es el segundo gigante. El tercer y más fuerte de los gigantes es el desánimo y el desamor, la ingratitud. Desánimo para orar, desánimo. Cuarto gigante, la falta de autoridad. Ahora los hijos nos mandan: pa, voy a ir a tal parte, y salen de una vez. Y es un chiquitín con 7 años. Venga, mi hijo, ¿para dónde va? No le dije pues que me voy, hombre. Y se va. Y él ya sabe que él manda. O si no, no estudio. Como si estudiar él lo beneficiara a uno. Usted estudia, mi hijo, es para beneficiarse usted, pero si quiere no estudie. No se deje dominar de los hijos. La falta de autoridad es uno de esos gigantes. Y el último gigante, no se lo quiero decir, es la perdición del alma. No se lo quiero decir porque yo sé que aquí no sucede eso. Que se pierda su alma por no hacer lo que sabe, por no ganar almas, por no rendirle tributo a Dios, por no tributar a Dios alabanza, tributar a Dios oración, hónrele a Dios. Entonces el primero es la obediencia. El segundo, enfrenta tus temores, predica, habla a tus hijos. El tercero, ve en el nombre de Jesús. ¿Cómo fue David? En el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y tenía la puntería, el tipo estaba entrenado. Él no estaba
él no estaba, ¿cómo se llama? Él no estaba improvisando, mijo. Ese tipo cuando le tiraba a un león le caía aquí la piedra, vea. Y a un oso a media cuadra, eso le caía aquí al león o al oso. No vaya a creer que él estaba ahí para que Dios dirigiera, no. El tipo tenía la puntería precisa, tenía que ser debajo del casco. El casco venía hasta acá, vea. El casco le cubría media frente, entonces debajito aquí. ¡Ta! Y luego el gigante parece que era muy grande. Luego se subió encima de él y sacó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Y se llevó la cabeza en la mano, el botín, hermano. Y las mujeres cantaban: Saúl venció a sus 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Hermano, nos ganamos esta guerra, ¿verdad? De un grito de júbilo. No, eso no es un grito de júbilo. Más grande, más duro. Eso es un grito de júbilo, iglesia. Eso se oye hermoso, hermano. Es que es un ejército. Cuando ese ejército vio caer a su paladín, huyeron, hermano. Y el pueblo que no peleaba, que estaban ahí muertos de miedo, ya sabía que no tenían ese gigante. Y uno salir a pegarle a otro que está corriendo es chévere. Eso es maluco, pegarles a un tipo así. A ver, ¿qué? Pero un tipo corriendo y uno detrás, eso es hermoso, uno lo va a alcanzar, hermano. Y el tipo corre y se fue todo el ejército de Israel, y dice que dominaron a todos los filisteos, hermano. Y ahí donde ganaron esa guerra, hermano. Y después de eso entras a reinar, porque David ya entró a reinar después de eso, los días. Después de muchas dificultades y persecuciones de 13 años. Porque Saúl le tuvo envidia cuando las mujeres cantaron eso, y él lo profetizó. Dijo: solo falta que lo nombren rey. Tú lo has dicho. Y le tuvo que entregar a Mical los tesoros y todo lo que daban por matar el filisteo. Ningún hombre de guerra gigante, grande como Abinadab, Osama o el otro hermano, ni ninguno del ejército se enfrentaba. Yo le pregunto a la iglesia: ¿cuántos van a ir a la guerra conmigo? ¿Cuántos van a ir en oración desde su casa? Desde el jueves acá, desde el jueves en el ayuno, desde los martes o los miércoles a la madrugada, o usted en su casa o con un grupo de oración. Hay otros grupos que tiene el pastor Ramón. Me fui para las colinas, hermano, como a 30 personas, hermano, sentados en el suelo, la mayoría porque no caben. En la casa de Nidia, que es una anfitriona tremenda que se va a recoger esa gente, hermano. Necesitamos grupos así, hermano, con un anfitrión bueno en la casa, que recoja a la gente, que recoja las ovejas para ir allí a impartirles. Y tiene muchos más grupos, y hay unos grupos en el norte, otro grupo donde la hermana. Hermanos, hay más gente en los grupos que la gente que está aquí en la iglesia hoy. O sea que la iglesia está grande, sino que mucha gente de esa no puede venir porque no tienen el dinero. Le predicamos a una comunidad más bien escasa económicamente, pero nos vamos a levantar también contra ese gigante, ¿verdad? Apláudale a Dios entonces, porque Él vive. Ve en el nombre de Jesús. Y el cuarto: no te dejes intimidar. Y el quinto: conquista el reino. No te dejes intimidar del diablo. Enfréntalo con oración, enfréntalo con alabanza. Acuérdese que cuando Pablo y Silas oraban, según Hechos 16:25, la cárcel se rompió. Cuando Gedeón cantaba, con 300 venció a 30,000. Cuando Josafat cantó también igual, con 300 de un ejército pequeño, venció también a 30,000 de 3 ejércitos. Los de Amón, los filisteos y los de Moab. Padre soberano, ponte de pie, por favor. Estamos en tu presencia en esta mañana, Señor, glorificando, exaltando y honrando su nombre. Terminando ya, Señor, esta enseñanza poderosa de guerra, donde vas y te enfrentas con tus gigantes, enfrenta tus enemigos, enfrenta tus retos,
Enfrenta la bendición que Dios te ha puesto. Ponte enfrente de batalla, porque Dios te está llamando a la guerra. Dios te está llamando a la guerra. Dios te está sacando hacia afuera. Dios te está llevando a que venzas ejércitos de demonios, para que venzas esos 5 espíritus malos que te dije, de la droga sobre tus hijos, del desánimo, de la desobediencia, de la depresión. Tantos males que aquejan al pueblo de Dios. 40,000 males que se han vuelto caldo de cultivo y han venido destruyendo familias enteras, separando esposos, llevando prostitución entre las niñas jóvenes, llevando violación entre niñas y niños menores de 11 a 15 años. Reprendo en el nombre de Jesús y tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, y empezamos a blandirla, a moverla. Empezamos como heraldos, como portavoces de Dios, llevando el ministerio del poder y de la gloria. Diga: desde hoy propongo orar con mis hijos, levantar altares en mi casa, mirar menos televisión e ir a ganar a mis vecinos, porque quiero contemplar, diga, el rostro de Dios. Pues este camino tortuoso solo me está llevando al reino eterno de la luz. Hoy estás caminando en unas tinieblas difíciles, pero el Señor te va a llevar a una luz maravillosa. Eso dice Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, Cristo, y la gloria de Jehová ha sido vista sobre ti. Es verdad que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti ha amanecido Jehová. Y en el 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dígale a mí allá, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos por el diablo, a darles óleo de gozo en lugar de manto angustiado. Hemos terminado el día de hoy para la gloria y la honra de Dios con un tema poderoso. Iglesia poderosa de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén y amén. Y toda retaliación o venganza que el diablo quiera lanzar contra ti o tu familia, aquí o en el exterior, es cancelado, cortado y echado fuera.